tal? Muy buenas noches a todos. Pues vamos a dar inicio a una charla de café. El día de hoy estoy reunido aquí con dos grandes amigos. Mi nombre es Alejandro, que yo soy un alcohólico, reconozco ser un alcohólico. Buenas noches, mi nombre es Jairo, soy un neurótico alcohólico. Buenas noches, bienvenidos al primer programa. Yo soy Oscar H, soy un alcohólico y vamos a pasar una noche agradable en compañía de un buen café. Ustedes que nos están viendo, prepárense su cafecito, ¿sí? Para hablar de ciertos temas y esperamos que les podamos transmitir algo. Bien, pues la intención que nosotros tenemos el día de hoy en esta noche y cada semana, fíjense que surge del interés de saber y de empezar a conocer y profundizar un poco más sobre lo que es el programa en el que nosotros trabajamos, el que nosotros llevamos en nuestra vida cotidiana. Este programa es el programa de Alcohólicos Anónimos. Somos miembros de una agrupación de Alcohólicos Anónimos, la cual nos ha transformado y nos ha dado cierto grado de conciencia en nuestras vidas y responsabilidad. Nuestra intención es generar charlas, que es generar una plática, es generar un intercambio de ideas entre cada uno de nosotros para poder dar a conocer o empezar a tener ciertos resultados en temas que nos acontecen, que generan duda, que generan un poco de controversia. Y al final del día, solo son puntos de vista muy personales. Es el punto de vista que va a dar Jairo, el punto de vista que va a dar Oscar, el punto de vista que voy a dar yo. No es la verdad absoluta para nada. Son puntos de vista que son basados en nuestra experiencia y en lo que ya está escrito, porque al final de cuentas las cosas ya están escritas, ¿no? Únicamente tratamos de darle la interpretación acorde a nuestra conciencia. Entonces, esperamos que este tipo de charlas y este tipo de pláticas puedan ser nutritivas y puedan tener un buen impacto dentro de cada uno de ustedes, sin llegar a la controversia, porque simplemente es eso, dialogar y platicar, intercambio de ideas, puntos de vista, para poder atender situaciones o temas que acontecen el día con día dentro de nuestros grupos. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Cómo ven, amigos? No, pues muy bien. La idea, sobre todo, inicial y fundamental, es hacer como una lluvia de ideas, ¿no? Una retroalimentación entre nosotros, donde las ideas fluyan y no choquen precisamente, ¿no? Como decía Alex, es alimentar, conocer, transmitir y sobre todo también disfrutar las charlas que podamos generar, los conflictos que podamos llegar a tener. Sabemos que es una plática amena, que nada nos lo llevamos personal. Esperamos que también no te lo tomes personal, ¿no? Esperamos que lo escuches con conciencia, al igual que todo, con convicción y sobre todo con la decisión de aprender y de seguir desarrollándote. Fíjate que lo importante es que cada uno tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Y diferentes experiencias que le han pasado, y eso es lo que va a hacer nutritiva esta charla de café, ¿no? Se nos olvidó decirles, el podcast o el video, como lo quieran llamar, es Regresando a lo Fundamental. Se nos olvidó presentar el nombre, ¿sí? Para precisamente eso, regresar a lo fundamental y ver cómo nos ha ayudado el compartir experiencias, fortaleza y esperanza a través del caminar, ¿sí? Y tal vez lleguemos a tener diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas, pues es la experiencia de cada uno, ¿no? Y eso va a ser lo agradable de estas pláticas, ¿sí? Llevamos ya tiempo de conocernos y pues va a ser muy nutritivo. Esperamos que los que nos están viendo les sea de mucha ayuda, que mucho de lo que hemos vivido, de lo que aquí se platica precisamente, pues les pueda ayudar a superar lo que estén pasando el día de hoy. Eso es lo chido, amigos. Fíjense que sí, nuestro objetivo y nuestro tema como tal, o nuestro nombre, es de regreso a lo fundamental, o regresando a lo fundamental. Para ustedes sabrán que ese es uno de los capítulos, uno de los textos que vienen en el libro Llegamos a Creer. Y es lo que buscamos, regresar a lo fundamental de los principios, de la esencia, de lo que realmente es. Y como comentan mis amigos, pues ya tenemos tiempo de conocernos, y en aquellos ayeres nos juntábamos también en ciertos cafés, ¿no? A platicar y empezar a dar puntos de vista, ¿no? En el café y en la casa de Jairo cuando nos juntábamos, ¿no? O sea, había diferentes lugares en el que acostumbrábamos para platicar, y precisamente es eso, el hecho de compartir con alguien que tiene más experiencia, alguien que ha leído más los principios, pues es algo nutritivo, ¿no? Y que te quedas con una parte que es muy importante, porque a veces uno por flojera, por pereza, porque no tienes tiempo o no te dedicas el tiempo, no le prestas atención a lo que ya está escrito, y ahí es donde viene pues, el punto clave, ¿no? Y digo, y más que leer,
tiene que ver con la parte de la práctica. Sí, claro. Algo bien importante que creo que en ese camino que yo tengo, es muy distinto estar dentro de un grupo y estar dentro de un programa. Claro. Son cosas completamente, claro que va acompañado, no es parte de nuestra recuperación estar dentro de una agrupación y ser miembros activos, pero la diferencia de alguna manera sí está de extremo a extremo, porque claro. Cuando yo llego a estos grupos, pues yo llegué así, sin la intención y sin la voluntad y sin el deseo de querer corregir algo, entonces pues yo estuve. ¿Qué aproveché? Pues digamos que el aprovechamiento simplemente fue el interés que se quedó eso marcado, ¿no? Y me remonta a lo que marca la primera tradición, al principio permaneces porque tienes que permanecer. ¿Por qué me quedé? ¿Quién sabe? ¿Por qué me quedé? Pero ¿Quién sabe? me quedé. Pero fue esa parte que me quedé. Y creo que uno de los temas que el día de hoy vamos a abordar es un tema esencial que tal vez no debería de quedar a juicio, pero lo existe. Es la importancia de la abstinencia estando dentro de un grupo, estando dentro del programa. Realmente, pues nosotros somos jóvenes. Yo llego a este tipo de programa pues a mis 17 años, en las cuales pues, yo no tenía la intención de querer dejar de beber. O sea, No, yo tampoco. a mí me dijeron que tenía que dejar de hacerlo o que debía de hacerlo y yo no tenía el interés. Por eso es que fui deshonesto al principio al hacer mi inventario. No tuve la buena voluntad ni el deseo de reconocer que tenía una enfermedad, porque el paso uno es claro al decirme, ¿no? ¿A quién le agrada admitir la derrota definitiva? Pues no, a mí no me agradó. Entonces creo yo que en mi caso muy personal tuve que darme cuenta a través de repetidas humillaciones Exacto. que tenía un problema en mí, ¿no? Sí, totalmente. No, era como cuando tú llegaste al programa, ¿no? Si no te has convencido, vete y No, ponte a- había llegado el grupo, todavía ni Sí, siquiera sí, había llegado. exacto. Y lo que comenta Alex es muy importante, ¿no? Al final de cuentas los tres llegamos jóvenes, ¿sí? Y como para un joven, no es justificación, pero para un joven le cuesta un poquito más de trabajo, ¿sí? Obviamente las personas de tiempo te regalan la experiencia para que precisamente tú no la vivas, y dice ahí una parte de la literatura, ¿no? Tenemos que levantar nuestro fondo de dolor, y es lo que hicieron las personas que en lo personal me recibieron. Yo no quise verlo así, yo dije, ay, no, yo estoy chavo, la presunción de la juventud a mí no me va a pasar, ¿sí? Y a base de repetidas humillaciones fue que tuve que decidirme en dejar de beber. Obviamente no había llegado al programa, iba a las juntas y al grupo y a todos lados, pero al programa todavía no había llegado porque no quería dar ese primer paso, no quería aceptar tampoco que tenía una enfermedad, ¿sí? Como un joven de 20 años cuando yo llegué, le dicen que no debe de beber si quiere que su vida cambie, ¿no? Hacer una transformación, entonces eso es muy Claro. importante. Y es que total, o sea, al final del día, como jóvenes, no detectamos el alcohol como un problema. O sea, no lo vemos como la visión de un problema. O sea, como existe la percepción de la juventud de que estoy bebiendo y estoy estudiando, güey, o estoy viviendo con mis papás. O sea, no hay como una situación que digas, ah, es que estoy bebiendo y estoy perdiendo trabajo, familia, güey. O sea, no hay como un daño. Claro. Creemos que el hecho de beber, pues no ocasiona mal más que a nosotros, ¿no? Y que La es situación. pasajero, ¿no? Es Sí. como que cuando yo pensaba, cuando yo quiera dejo de beber, ¿sí? Y como tú lo mencionas, lo veía como un problema y no como una enfermedad como el día de hoy la veo, ¿no? Que es una enfermedad que es progresiva, incurable y mortal, ¿sí? O sea, pues es un problema que cuando yo quiera, ¿sí? Así como si tuviera la fuerza de voluntad o la buena voluntad de hacerlo en este momento, pero fue a través de las humillaciones y de los repetidos eventos que me pasaban, ¿sí? Por eso la importancia de dejar de beber cuando llegas a un grupo y cuando quieres entrar a un programa de recuperación de 12 pasos. Fíjate que ahí hay una parte muy importante porque hay personas que aún les queda la duda de decir, pues es que ¿por qué debo de dejar de beber? Incluso hay gente que actualmente, por la distorsión que se tiene de la información y por la mala guía y orientación, o la falta de conocimiento de dónde se está, dice, pues es que yo no bebo, yo bebo, pero pues ando toda madre en mi trabajo, con mi familia estoy a todo, o sea, eso cree, o tal vez pueda ser que sí. Aquí una cuestión, alguna vez una persona me preguntaba, oye, pero es que el alcohol es malo, y yo le decía, pues realmente el alcohol no es malo, o sea, la sustancia como tal no es mala, incluso Bill nos dice en el capítulo 11, para la mayoría de la gente normal, beber significa jovialidad, grata compañía, esa alegre intimidad entre los amigos. O sea, a lo mejor nosotros podríamos estar echándonos ahorita un whisky, Un whisky en lugar de un café. Un whisky, no, Ándale. grata compañía, no, alegre intimidad. Dice, pero no lo fue así para nosotros en esa noche Claro. de locura, ¿no? O sea, y dice un punto clave, para la mayoría de la gente normal.
Exactamente. Sí, nosotros somos anormales. Sí, güey, o sea, totalmente creo que es muy difícil como, sobre todo, ¿sabes qué? O sea, el tema del alcoholismo, sobre todo donde venimos creados, ¿no? Sobre todo esa situación, porque en mi casa era muy normal el tema del alcoholismo, ¿no? Mi papá alcohólico, etcétera, o sea, como que se sucedía. Y cuando yo empiezo a beber, no lo tomo como un problema, ¿no? O sea, mi papá lo hace, güey, o sea, como las cadenas generacionales, ¿no? O sea, entonces creces con la idea de que el alcohol no es malo, o sea, que malo es drogarse, güey, que malo es ser un borracho y que te tires en la banqueta, o sea, que eso es malo, güey, o sea, que malo es que hagas ciertas cosas con el alcohol, güey, que perjudiquen, ¿no? Pero nunca lo crees, y menos de joven, ¿no? O sea, no, Exacto. menos de joven dices, pues a lo mejor sí termino vomitado, tirado, pero no esperas, güey. Pero nada más es hoy. Sí, No, güey, por lo ya menos. mañana, Sí. trajecito y tatuaje. Y esa parte es importante, o sea, el hecho de reconocer que sí el alcohol no es una cosa mala, pero yo en mi caso, haciendo memoria, el exceso fue lo que me hizo daño, ¿no? El exceso y lo que me llevaba a que bebiera a final de cuentas, ¿sí? Aún recuerdo la primera vez que me tomé una cerveza, mi primer trago, pues fue rico, ¿no? Fue satisfactorio, pero cuando empecé con el exceso, cuando empecé a pasar esa delgada línea, ¿no? Entre el bebedor social, ¿sí? Y ya el alcohólico problema, pues ya no hubo vuelta atrás. A mí a veces me preguntan, oye, ¿es malo tomar? No, hombre, si te controlas, pues adelante, síguelo haciendo, mientras no te cause problemas, ¿sí? Como decías, con la familia, problemas económicos en el trabajo, mientras tú tomes 2, 3 y no pasa nada, pues síguele así, ¿no? Pero cuando ya caes en empezar a tener problemas o que quieres beber por fugarte de alguna emoción, de alguna situación, es donde viene ya ahí el conflicto y donde debes de poner más atención, claro, donde algo está pasando. Y es que cambia, ¿no? La mentalidad, como en el alcohol primero buscábamos como el sabor y luego ya buscamos como el efecto, ¿no? Totalmente, o sea, no, si traemos alguna situación buscamos como más el efecto, la fuga, el no estar, el no sentir, ¿no? Fíjate que hay eso que comentas, o sea, sí hay gente que lo puede controlar porque lo existe, o sea, la existe. Sí. Y me ha tocado mucho ver en ciertos grupos en los que nos ha tocado colaborar, que hay personas que se dicen no ser alcohólicos o alcohólicas y beben. Sí, la clásica neurótica. Mi problema es la neurosis. Mi problema es la neurosis. No, yo no tengo broncas y se pone peda el fin de semana, se pone borracho. Mi problema no es ese. Me chingo cerveza, no pasa nada. Claro. Y es algo bien importante porque el primer paso es claro, básico, al decirme que la práctica de los 11 pasos restantes significan la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico está bebiendo puede siquiera soñar en cumplir o en entender. Sí. Y dice ahí unas preguntas muy importantes. ¿Quién desea ser honrado? ¿Quién desea ser honesto? ¿Quién quiere confesar sus faltas? ¿Quién desea reparar el daño? ¿Quién le interesa saber algo acerca de la oración y la meditación? Y una persona que está bebiendo, yo por eso te comento, la experiencia que yo tuve, en el año que yo estuve bebiendo, ya estando dentro del grupo, no del programa, del grupo, yo nunca agarré un libro, yo no usaba tribuna. Si me apadrinaba, hacía el típico apadrinamiento de conmiserado. Es que me dijeron, ¿por qué? Me hicieron por eso de mí. ¿Por qué? Porque mi vida, mi espíritu, ahorita vamos a profundizar un poco en ese tema, estaba atrapado por el alcohol. Claro. La palabra alcohol o alcoholismo tiene cierto significado bastante profundo, que a veces uno podrá decir, pues no tiene carga. Y de hecho yo sí me di la tarea, o sea, ya anteriormente ya lo habíamos tocado, ¿te acuerdas que ya habíamos tocado en una junta? Y creo que el significado sí está como para tenerlo en consideración, ¿no? Porque a lo mejor podemos creer que tenemos una enfermedad fisiológica, pero realmente el programa nos habla, ¿no? Que es una enfermedad progresiva y mental, que hasta nos enfermamos espiritualmente, ¿no? Entonces, es que es eso. Entonces, yo por ejemplo, en ese año que yo me la pasé viviendo, yo no tenía interés de nada de esto. O sea, me iba, acercaba, pero realmente no había ningún interés. ¿Por qué? Porque yo no estaba reconociendo la enfermedad. Y aquí hay una parte, algunos en el paso, aceptan que se les clasifique como bebedores problemas, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Yo podría decir, pues a lo mejor sí tengo broncas, pero decir que soy un enfermo mental y que esa enfermedad, o sea, mi enfermedad venía de males más profundos. El alcohol o el alcoholismo fue un síntoma, pero visible. Y por eso es bien tajante el paso al decir, el paso 1, va a ser muy poco el provecho que yo tenga si no me doy cuenta de mi devastadora debilidad y consecuencias. Aquella persona que está dentro de una agrupación y que no se diga ser alcohólico, que diga que es neurótico, enfermo emocional, depresivo y siga bebiendo, existe una devastadora debilidad que no se ha dado cuenta, y por ende no va a poder avanzar dentro de su programa
o dentro de lo que esta persona espera. Porque me he topado con personas que dicen, pues sí, no tengo problemas. Y según las personas, actúan bien, pero al ver sus personalidades, al ver sus maneras de pensar y sus actos, dice todo lo contrario. Aparte, tocas el punto muy importante, ¿no? Una persona que se dice estar practicando un programa de 12 pasos o de recuperación o de AA, ¿sí? Que sigue bebiendo, pues entonces no cuadra lo que está diciendo con lo que está pensando que hace, ¿sí? Porque tú me lo mencionaste bien claro, ¿no? La práctica de los 11 pasos restantes, ¿sí? Debe de ir acompañada de las actitudes. Entonces, ¿cómo voy a yo avanzar o cómo voy a dar los siguientes pasos si el primero, que es claro, admitir la derrota, ¿sí? No lo he dado? ¿Por qué? Porque me quiero justificar de que mi problema no es el alcohol. O sea, que yo mi neurosis es lo único que me... Que lo mejor es como cuando vas al doctor, ¿no? Y el doctor le dices, estoy enfermo de un chingo de cosas, pero nada más quiero que me recete para la gripa, claro, ¿no? O sea, no me recete para lo demás. Y creo que muchos viven en esa idiosincrasia, ¿no? En esa falta de propio conocimiento, güey. Pues de ignorancia, sí, exactamente. Porque yo me puedo decir, o sea, mi enfermedad fue por ignorante. Si hubiera sabido cómo actuar ante ciertas situaciones en mi vida, claro, pues no hubiera tenido... ¿Y qué dice el primer paso, no? Que nos previene de 10 a 15 años de auténtico sufrimiento, güey. O sea, el primer paso está siendo totalmente claro de que el hecho, dice al finalizar, ¿no? La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser a fin de cuentas la base segura sobre la cual se puede edificar una vida útil y feliz. ¿Y cuál era mi admisión, mi impotencia? Pues la vida, ¿no? Sí, y aparte, o sea, esa persona que te dice el día de hoy que su problema o su tema es la neurosis, la depresión o algo, yo me atrevería a decirle, ¿no? Ok, te tomas 2, 3 el fin de semana y yo le podría compartir mi experiencia de cómo empecé yo a beber. O sea, fue de la misma forma, 1 o 2 por querer no sentirme mal, bla, 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 y poco a poco fue aumentando, ¿no? Y ya cuando recurres a eso para no sentirte mal es cuando debes de tener más cuidado y revisar, ¿sí? ¿Cuál es tu devastadora debilidad? ¿Qué es lo que te hace que llegues a esa parte de querer beber, de querer estar, con una sustancia tratando de calmarte, ¿no? Es lo que yo... Tú lo dijiste, es progresivo y mortal. Y es que sencillamente no tendría el pensamiento de hacerlo. O sea, porque el pensamiento de hacerlo viene desde una necesidad y muchas veces interna. Y fíjate que el detonante del alcohol es una hipersensibilidad. Es una hipersensibilidad, entonces, en ese sentido, cuando yo me di cuenta que fui un niño hipersensible, ¿qué quiere decir esto? Que realmente sentía más de lo normal. Ante un regaño de mi familia, ante un regaño de mis papás, yo sentía más. Y eso me llevaba a generar extremos. Claro. Y eso me empezaba a distorsionar. Por eso, mi devastadora debilidad se radicaba en el miedo. Entonces, una persona que dice que no tiene problemas con la bebida y está dentro de un grupo, por principio de cuentas, la tercera tradición es clara. El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Pero en los grupos de cuarto y quinto paso, se justifica... Querer dejar de sufrir. Querer dejar de sufrir, ¿no? Es que y como yo no sufro cuando bebo, como yo no pasa nada, ¿no? Al contrario, estoy feliz cuando bebo. Estoy bien a gusto. Estoy a gusto. Y es que son enfermos emocionales, ¿no? Están enfermos de las emociones, pero no de alcoholismo, güey. Y es que es sencillo, o sea, el requisito es claro. Es querer dejar de beber, de drogarte, de querer hacer eso. Y tú lo dices, ¿no? El requisito es claro, dejar de querer, porque el quinto paso lo dice, ¿no? Hay 2 tipos de personas, la que no puede y la que no quiere, ¿no? Y habla de que las que no pueden son las que sufren grandes trastornos mentales, emocionales, ¿no? Etcétera. Y realmente muchas de las veces cuando llegas a un programa de cuarto y quinto paso, de AA, de anexo, lo que más se dificulta es poner la voluntad de hacerlo, ¿no? La aceptación, la admisión, la derrota, ¿no? Como lo habla el paso, ¿no? Si no te derrotas ante la idea, güey, de tu... Y ahora, ¿cómo una persona se va a derrotar? O sea, es claro que yo no me derroté al principio. La razón por la que yo recaí y volví nuevamente a beber es por esa sencilla razón que el capítulo 6 me dice: no había hecho bien mi limpieza interior. Yo me aferré a esos peores artículos de mi existencia. Claro. Sí, dije que me habían hecho, sí lloré lo que tenía que haber llorado, sí hice lo que, ¿sabes qué? Pasó esto en mi vida, sí. Pero cuando me estaban apadrinando, estaban haciendo el quinto paso, yo le dije a compañero, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas con beber. Y si todo mi proceso fuese pensar, no tengo problemas con beber, salí de mi experiencia y dije, pues, no siento la necesidad de dejar de beber. Y eso fue lo que a mí me llevó a beber. Y yo por esa razón comprendo a las personas que vuelven a lo mismo porque se aferraron. Solamente creíste que habías sido humilde,
solamente, pero no se había aprendido nada acerca hasta que no le contaste a otro toda la historia de tu vida de verdad y fuiste honesto. Y hasta que yo no regresé a mi grupo y dije, ¿sabes qué? Sí tengo un problema con la bebida. Empecé a sentir el flujo distinto de algo, pero sí tenía que pasar. Es claro, no al decirme, puede haber una recuperación pasajera, porque el adicto, el alcohólico que no está convencido, dice claramente en el capítulo 3, ¿no? La idea de que en alguna forma llegaras a controlar tu manera de beber y disfrutar viviendo es la gran obsesión de todo bebedor normal, y más de los jóvenes. Que dice el primer paso, ¿no? La confianza en cuanto respecta al alcohol. No, es un verdadero riesgo. Y realmente yo dije, pues yo puedo, porque durante mi primer año que llevo a los grupos, los primeros 6 meses sí me embriagué, me ponía borracho. El segundo semestre bebía nada más 1, 2, 3. ¿Y qué dice el miedoso egocéntrico? Pues ya pude, no que no podía, no que no podía. Claro. Y cuando llego a Guanajuato, ¡pum! Me volví a embriagar, como no tienes una idea. Y dice ahí claramente, puede haber una recuperación pasajera, sería siempre una recaída más grave. Ya cuando acordé, ya dije, ay, ¿dónde estoy? Y cuando recordabas, ¿no? Ya ves que yo ni recordaba. Exacto. Y es claro, yo fíjate, cuando yo llego a este movimiento, que empiezo a conocer acerca de WA, yo la verdad no quería dejar de beber, ¿sí? O sea, para un joven que le dijeran, ¿sabes qué? Pues debes de tener cuidado. Dije, yo cuando quiera, ¿no? Regresamos al mismo. Parte de la idea que yo tenía o el concepto de lo que era un alcohólico. Mi concepto de un alcohólico era la persona que amanecía tirada en la calle porque bebió mucho, claro, que amanecía orinada, que tenía problemas en casa y todo. Ese era el concepto que yo tenía. Entonces cuando me dicen a mí, tienes una enfermedad del alcoholismo, dije, no, pues como yo, sí me pongo pedo, pero llego a la casa. Sí, ¿cómo llego? ¿Quién sabe? Pero llego, ¿no? Entonces chocaba esa parte con lo que yo traía, ¿sí? Y cuando empiezo a darme cuenta que en realidad el alcohólico es la persona pues, que bebe y que ya no lo controla, cuando dije, rayos, ¿no? Pero yo igual, el primer año me la pasaba todavía bebiendo porque decía, hoy me tomo una cerveza, 2 cervezas, ya me pude controlar. Y al día siguiente volví a hacer lo mismo, pero iba en aumento, hasta que me ponía una buena borrachera y decía, no, sí tengo un problema, creo. Pero tardé tiempo en darme cuenta, ¿sí? Que debía dejar de beber, porque cada vez iban en aumento los problemas y las consecuencias de la bebida. Y fíjate que a mí me pasó de forma totalmente contraria a ustedes dos. O sea, yo creo que yo llegué al programa sin creer que el alcoholismo era mi problema, güey. O sea, no, yo llegué como con la idea de, no, güey, pues no hay problema con el alcohol, sin problema puedo dejar de beber. Y me enfraqué en mi tema de neurosis, ¿no? De depresión, de lo que tú quieras, ¿no? De temas de mamá y papá y su pinche madre, y me dormí en mis laureles y cuando no recordé, güey, por unas nalgas ya había bebido, ¿no? Entonces, típico, ¿no? Típico. Sí, típico, clásico del adicto, ¿no? Que agarra esa justificación la más sencilla, ¿no? El tema de la relación interpersonal con alguna, sí, ya sea mamá, papá, pareja, por alguna mujer. Por alguna mujer. Entonces, aquí la cuestión es, ok, ¿por qué es importante entonces la abstinencia para estar dentro de un grupo y para poder desarrollarlo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Mira, fíjate, antes de brincar ese tema, hay un tema que también me gustaría tocar sobre eso. Es que, y nos ha pasado y hemos visto ahorita, lo hemos como estado pues, visualizando, observando, compartiendo. Que incluso, imagínense lo difícil, yo no me ha pasado y hasta el día de hoy me han compartido mucha experiencia las personas que han recaído después de tener tiempo en la agrupación, de tener tiempo en el programa. Y digo, es tema importante porque de regreso a lo fundamental que es el tema que estamos tocando, no nada más es para la persona que tiene poco tiempo en el programa, que no conoce los principios, sino también para las personas que ya fueron padrinos, que ya conocieron, que ya tuvieron seguimientos, que ya debieron de haber crecido y de repente volvieron a beber, ¿no? Y lo importante que es ese retroceso, ¿no? En su crecimiento, en su desarrollo. Y lo comento, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, lo estamos como visualizando de repente. Y creo que para mí en mi experiencia me dan la perla de no hacerlo, güey, ¿no? Porque yo sé que entre más sabes, más te comprometes, ¿no? Entre más practicas, entre más tribuneaba, entre más apadrinaba a otro alcohólico, güey, y de repente yo volver a beber, güey, pues obviamente me comprometía, ¿no? Y me sometía, güey. Sí, eso es claro, ¿no? Entre más uno va caminando, vas avanzando, pues debes de ser más cuidadoso, ¿no? Aparte que a estas alturas, yo ya debo de tener bien claro, como lo tengo bien claro el día de hoy, que yo no puedo beber, ¿no? Que mi enfermedad ya no me permite beber ni siquiera una copa. Y la pregunta que decía Alex, ¿por qué es importante dejar de beber? Bueno, porque mientras yo seguía bebiendo, era imposible que entendiera el programa, aunque leía de repente, ¿sí? Mientras leía y seguía bebiendo, yo quería acomodar el programa a mi forma, ¿no? Quería hacer el programa de Oscar de AA. Entonces, mientras
no contuviera la bebida, pues iba a estar poseído todavía por el diablillo del alcohol, que era el que al final de cuentas iba a seguir operando. Por eso para mí lo más importante fue contenerme en la bebida para poder empezar a entender el camino, ¿no? que iba a empezar, que estaba por recorrer, ¿sí? Y para poder dar ese primer paso firme, porque es claro, si no doy ese primer paso firme no voy a poder dar los demás, o sea, no lo puedo dar a medias, ¿sí? Claro. Y es aceptar la derrota definitiva y quitarme esa idea que tenía antes de que en algún momento iba a poder beber como la gente normal, o como cuando empecé, que fue algo que me costó mucho trabajo. Entonces cuando me dijeron, mira, tú vas a ser enfermo alcohólico de aquí hasta que te mueras, ¿sí? Y yo a veces me ponía a pensar a futuro, no sé si les llegó a pasar, cuando me gradúe, cuando haga esta fiesta, cuando bla, bla, bla. Entonces, Cuando me vaya a dijeron, España. tienes que practicar, cuando salga de viaje. Sí, claro. Me dijeron, ese programa lo tienes que estar practicando solo por hoy nada más, solo por hoy no bebas. Si no bebes hoy, si no te tomas esa primera copa, no te vas a emborrachar, ¿sí? Pero debo de cuidar también y darme cuenta cuál es la devastadora debilidad, o sea, que era lo que me hacía llevar, ¿sí? Porque el alcohol era lo visible nada más, lo de abajo era lo que tuve que empezar a atender, ¿sí? Para cada vez más convencerme y darme cuenta por qué actuaba yo de esa forma. Entonces, para mí eso es lo principal, o contestando la pregunta, ¿por qué uno debe de permanecer sin beber o estar abstemio? Para que empieces a comprender lo maravilloso de este programa. Es que tocaste algo muy interesante, ¿no? El diablillo del alcohol. Y de ahí existe una parte que genera mucha confusión, o que quizá en un sentido no se logra comprender la idea, ¿no? Ibas a comentar algo respecto a la información, mientras voy a buscarlo, porque creo que esto vale mucho la pena compartirlo, ¿no? Mira, leo la definición de alcoholismo como tal, y de igual ustedes lo pueden investigar y consultar, no me crean a mí. Dice, la palabra alcohol viene de alcohol, que significa devorador del espíritu, y sitúa sus orígenes en la palabra en inglés ghoul, que significa un demonio maligno y necrófago. También su etimología está ligada a Algol, la estrella cuyo significado es la cabeza del demonio. Y fíjate que ahí es algo bien importante, ¿no? El estar dentro de un programa, el programa es espiritual, o sea, el programa es de espíritu, que tiene que ver con la conciencia. Claro. Entonces, nuestro fundador, Bill W., él sabía por dónde iba el tema del alcoholismo. Él sabía que la enfermedad iba más allá, ¿no? Dentro de la historia de Alcohólicos Anónimos tenemos la famosa carta que se realizó con aquel psiquiatra, el doctor Carl Jung. En esa carta, Bill le comenta del método que hizo, o sea, del programa que hizo, su método. Entonces, cuando Jung le responde a Bill, le empieza a dar información que a nadie se la había podido transmitir porque no le iba a comprender. Fíjate, hay algo que me gusta mucho. En esta carta de Carl a Bill dice, su ansia por el alcohol correspondía en un nivel inferior con la sed espiritual del ser humano por una unidad de integridad que en términos medievales se llamaba la unión con Dios. Y desde ahí me empieza a decir algo muy importante, ¿no? El alcohólico, el adicto, tiene una necesidad tremenda de Dios. Claro. Y eso es básico, de verdad. ¿Por qué? Por un contundente estado de soledad. El quinto paso me dice, casi sin excepción, los alcohólicos somos torturados por la soledad. Y yo me daba cuenta que cuando yo me embriagaba y yo bebía, estaba buscando la paz y la tranquilidad. Y realmente está escrito aquí, el ansia por su ansia, una unidad e integridad con Dios. Entonces, desde ahí, al final dice, ¿no? Terminando el quinto paso dice, este es el término del aislamiento entre el hombre y Dios. más bien sería el octavo paso. ¿Y por qué es relación? O sea, también esto, ¿por qué tendría que ver con el octavo paso? Porque, como ustedes saben, en Bill W. tuvo un despertar de conciencia súbito, un hot flash, como le llamaba, en un hospital. Y dijo, si existe un Dios que se manifieste, y dejó de beber. Y su amigo, el segundo cofundador, el Dr. Bob, tuvo su despertar espiritual a través de reparar daños. Entonces, no por mera casualidad, en el octavo paso está esa parte, porque eso le ayudó a él a dejar de beber. Entonces, es bien importante saber nosotros que la sustancia espiritual del alcohol precisamente posee a nuestro espíritu y nuestra esencia. Por eso cuando yo bebía actuaba de una manera,
y mi comportamiento y mi forma de ser era Se diferente. transformaba Me uno. transformaba. Es cuando dices, es que me endemonié, ¿no? O es que me enloqueció el alcohol. Y es precisamente eso, Ujú. porque te posee, ¿sí? El diablillo del alcohol posee tu espíritu, tu esencia, y hace que actúes de otra forma que no actuarías El normalmente. salteador rapaz. El salteador rapaz, El exactamente, primer que paso. se despoja la Sí. voluntad y la facultad para decir a sus Para hermanos. hermanas. Y fíjate, ya al finalizar la carta dice, al terminar nos valdría considerar que el alcohol en latín se dice spiritus, y se usa la misma palabra para denominar la más sublime experiencia religiosa, y el veneno más depravado. Por lo tanto, la fórmula útil será spiritus contra spiritum. Entonces, esta era realmente la importancia. Y Bill dijo, cayó en cuenta de algo que él ya sabía, pero se lo reafirmaron, ¿no? O sea, tenía que darse cuenta que la urgencia de beber era por buscar a Dios y era por la falta de Dios en el ser humano. Entonces, ¿por qué es bien importante para mí que una persona dentro de un grupo deje de beber? Porque por principio de cuentas, el alcohol está poseyendo y está deformando la personalidad y la esencia de alguien, y esa no es su esencia. Y difícilmente va a poder entender esto. No lo va a poder, en lo más mínimo no lo va a poder entender. Porque esto es un programa espiritual, esto está escrito en letra espiritual. Fíjate, la realidad es que me he topado con personas que me dicen, oye, es que fíjate que no, pues no se me pegan, lo que leo no se me pega. Digo, ¿sabes cuál es el principal motivo por el que no se te pega? Porque el programa está escrito de manera espiritual. No debe existir razón, debe existir conciencia en el espíritu para poder comprenderlo y sobre todo llevarlo a la práctica. Y si yo estoy bebiendo alcohol, me estoy drogando, pues ni siquiera me va a interesar esto. Y si me interesara, no me va a llegar y existe la justificación de es querer dejar de sufrir y es que yo no le hago daño a nadie y no se va a poder entender. Escrito está, ¿por qué? Porque uno busca a Dios y la fórmula es espíritus contra espíritu. Esa es la fórmula. Fíjate que tocando un punto importante que a mí me ha gustado, o sea, ahorita que ya estamos como enlazados y más encarrilados a este tema, lo que comentabas de Bill en el hospital, ¿no? Es como tal se denomina como experiencia o despertar espiritual, ¿no? Claro. Y a mí me gusta mucho lo que dice en el libro azul, ¿no? El primer párrafo dice, los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación del alcoholismo, ¿no? En pocas palabras, que es el cambio de la personalidad para darle lugar a la recuperación, ¿no? Entonces es conciencia, o sea, en pocas palabras es conciencia, ¿no? Adquirir conciencia, tener un despertar espiritual. Y si me lo preguntas, pues mi despertar espiritual, pues desgraciadamente tuvo que llegar fondeando, ¿no? Bill W. siento que se chutó toda la literatura o hizo lo mayor posible para yo evitármelo, pero como soy ingobernable para él. Pero es que eso es importante para un despertar espiritual. Precisamente cuando Bill lo tuvo, su amigo, el famoso Bill, le dio un libro, ¿no? Variedades de experiencia religiosa de William James. Y ahí decía que había 3 denominadores en común para un despertar espiritual: la calamidad, o sea, tocar fondo, la derrota y acudir a un poder superior. Entonces, al final del día nos damos cuenta que por eso el paso 1 es la importancia de tocar fondo. ¿Por qué? Porque muy pocos tratan de llevar a la práctica sincera este programa. Entonces, sí es bien importante el fondo, pero algo mencionabas, ¿no? O sea, ya cuando estás dentro de este programa y uno vuelve a caer, porque uno no está exento. Es una suspensión diaria lo que tenemos. Día con día. Por eso es el practicar el programa, ¿no? Día con día. ¿Por qué? Lo decía Jairo, personas de tiempo han caído porque a lo mejor dejan de practicarlo, se duermen en sus laureles, ¿no? Decía, si no hacen bien su limpieza interior, güey. Exacto. Recuperación más Se ponen las chanclas y ya a descansar, a que les llegue la enfermedad. Y lógicamente tiene que ver con resentimientos profundos, con temores profundos, con muchas cosas que llevan nuevamente al adicto a beber. Y eso nublará nuevamente el espíritu. Cuando Bill escribió los 12 pasos, 12 tradiciones, él decía que el 12 y 12 proporcionaba, es una prescripción práctica y profundamente espiritual para ayudar a exorcizar los demonios que se quedaban en la mente alcohólica. Y uno podría decir, ay, ¿qué onda? No, pero es que es una realidad. O sea, cuando el adicto deja la sustancia, va a brotar su verdadera esencia, y esa esencia va a empezar a chocar con algo que se llama ego. Pero eso no se va a vivir hasta que no se deje de beber. Y hasta que no se deje de beber,
no se va a poder practicar, no se va a poder hablar de un poder superior, no se va a poder hablar de la decisión, no se va a hacer un inventario, no se va a tener el interés de un apadrinamiento, no se va a conocer de la disposición de dejar defectos. Entonces, yo por eso he visto muchas personas en los grupos que tienen años, ¿no? Años en un grupo no quiere decir recuperación, no. Sí, no es sinónimo. No es sinónimo de recuperación, y más cuando durante todos esos años ha seguido bebiendo la persona. Aunque seas neurótico, aunque seas enfermo emocional, depresivo, lo que seas, pareja, codependiente, ande que ya se no hay. el miembro de un grupo debe dejar de beber, porque si no, esto no se va a entender. Y por más justificación que quiera poner, no, es que no se puede. Y es ahí cuando escuchamos a mucha gente atorada en el programa, ¿no? O sea, mucha gente que se ancla en alguna situación de su vida, ¿no? Llámese resentimiento, esposo, lo que tú quieras, y está ahí, pero todavía sigue el diablillo de la Fíjate, una parte muy importante ahorita que tocas el tema, porque bueno, en los movimientos de cuarto y quinto paso, pues hay cabida para todos, ¿no? Claro. Alcohólicos, drogadictos, neuróticos, depresivos, de todo. Entonces, para una persona que no ha pasado la enfermedad del alcoholismo, pues es fácil, ¿no? Justificarse y seguir bebiendo. Una vez escuchaba a una compañera que le decía a un compañero que estaba chido que fuera al grupo y todo, pero que seguía bebiendo. Y le dijo, mira, creo que por respeto a tus demás compañeros que están en la agrupación y que están haciendo lo posible por permanecer un día más sin beber, sí, deberías de hacer lo mismo de retirarte. Exacto. Sí, porque para uno que le toca vivirlo en carne propia, pues a veces anda con los estados emocionales que dices, mejor me tomo una cerveza o algo, ¿no? Pero hace uno el esfuerzo o depositas la confianza y la fe en Dios de que Él te ayude. Yo siempre en las mañanas le digo, jefe, ayúdame a entender y a darme cuenta pues, que soy muy tonto yo para beber, que no puedo beber ni una. Y así me la llevo todo el día. Entonces, para esas personas que no tienen enfermedad del alcoholismo y están en los grupos, por respeto a los demás deberían de hacerlo. Y más, para empezar a comprender el programa, ¿sí? Porque decíamos hace rato, hay muchas personas que con eso se justifican y dicen que están practicando un programa de AA, cuando la realidad es que siguen bebiendo y ni siquiera han dado el primer paso, ¿no? Y es muy difícil que puedan entender. Luego por eso no entienden a los alcohólicos, no entienden al enfermo, porque siguen ellos todavía atrapados bajo las garras de ese diablillo, ¿no? Entonces, y hombres y mujeres, hombres y mujeres, chicos y grandes, madrinas y madrinas y tiempo. padrinos. Y es que, fíjate, a veces ese tipo de personas creen que el programa es ir a tu grupo, escuchar junta, subirte a tribuna. Juntas y juntas y no juntas. Y ya, Adrián Romero. o sea, te vas a la hacienda, haces la actividad que debas hacer en la hacienda y listo. Pero eso dista mucho de la práctica de un programa. Sí, claro. La práctica de un programa es entrarle y volvemos a lo mismo. No se va a poder tener esa conciencia mientras no despojes a tu espíritu de la sustancia, llámese droga, llámese alcohol. Y cada uno de nosotros sabe su enfermedad hacia dónde lo lleva. Claro. Y por eso es importantísimo darnos cuenta de la devastadora debilidad y consecuencias. ¿Tú ya te diste cuenta de tu devastadora debilidad y consecuencias? El miedo. El miedo. El miedo. Sí, también. Ok, yo te puedo decir que también el miedo. O sea, esa fue mi devastadora debilidad. ¿Y qué manifestación o qué reacción del miedo te hizo llevar a beber? Ser una persona insegura, sí, por principio de cuentas ser una persona insegura y al momento de estar bebiendo como que salía otra esencia que era lo que me gustaba, ¿no? O sea, yo siempre fui como el niño tímido, el que se hacía a un lado, el que no quería figurar. Que no ocupaba sí. espacio. Y la consecuencia fue que a través del alcohol pues pude tener otra personalidad, ¿no? Hacerme presente, que me vieran, hacerme el gracioso, ¿sí? Claro. Y de esa manera que se me tomara en cuenta. O sea, esa fue la forma en que se manifestó. Sí, creo que en mi caso totalmente era más relacionado con el abandono. O sea, era como un miedo totalmente hacia el abandono. Y en el alcohol lo encontraba como esa suspensión, ¿no? O sea, como esa idea de pues, me siento bien, me siento con los amigos, Arropado, me siento así, me cómodo. siento Exacto. en comunidad, ¿no? Que lo que era no tenía. Entonces yo creo que sí, De igual forma, yo venía de esa parte como tímido. Siempre fui un niño con mucha timidez, muy inseguro, miedoso en su totalidad a la vida. Entonces, la fuga por conducto de la botella era mi salida. Entonces, ya estando dentro de un programa, si yo tengo una enfermedad llamada alcohol, sí o sí debo de hacerlo. Porque dice ahí claramente el paso 1, ¿no? Al final de su letra. El alcohólico típico egocéntrico en extremo no se siente atraído por esto, a menos que para salvar su vida tenga que practicarlo. Y era sí o sí, yo debía empezar a corregir lo básico que es dejar de beber, dejar de drogarse en un grupo. No podemos, repito, no podemos avanzar si no se ha dado lo Claro. básico, lo esencial. Digamos,
algo me gusta lo que dices, ¿no? O sea, mínimo por respeto. Por respeto, a lo mejor tú dices, pues no tengo la enfermedad, pero por No estoy respeto. convencido. O sea, exactamente por respeto. O mi vida no depende de dejar de beber o no, o sea, no está en riesgo, ¿no? Si sigo bebiendo, mi vida no está en riesgo, como a lo mejor uno. Yo he escuchado personas, sí, a lo mejor yo no toqué un fondo muy fuerte, como muchos compañeros, tal vez alcohólicos de muchos años llegaron a tocarlo, pero precisamente yo llegué para ahorrármelos, Claro, ¿sí? exacto. Entonces, es esta parte de decir, ok, no me costó a lo mejor mucho trabajo, ¿sí? Mi vida no era de que o dejaba de beber o me moría, pero el día de hoy estoy viviendo horas extra, por así decirlo, porque a lo mejor en una borrachera, en una noche de fiesta, pude haber quedado en algún accidente de tránsito, algo me hubiera podido haber pasado. Entonces, el día de hoy para mí es más fácil y más grato tratar de aprovechar esas horas extras, ¿no? Y por respeto a los compañeros, ¿sí? Que estaban dejando de beber, que estaban dejando de drogarse. Y también, a su vez, lo decías hace ratito en lo del despertar débil, ¿no? Tener que hacer cambios. O sea, no podía querer tener resultados diferentes y seguir actuando de la misma forma. O sea, no Exacto. quería una vida diferente cuando seguía bebiendo, cuando seguía haciendo lo mismo. Sí, no, es por eso cuando mucha gente empieza como a inventar muchas cosas, ¿no? Que karma, o sea, todo es de ley de la Algunas atracción, son- ¿no? Todo es de a ley de toda la acción atracción. una reacción. Exacto, Sí, exacto, es una reacción básico, de una básico, de una ¿no? acción. Si obviamente hay cierta tiniebla y ceguera emocional y no quieres dar ese paso, pues también esa silla la puede ocupar cientos y mucha gente que quisiera dejar de beber un solo día, ¿no? A lo mejor que quisiera suspender o encontrar la capacidad de solo por un Que beber. tuviera realmente las ganas, ¿no? Porque hay veces es lo que no se tiene, ¿no? Como yo en un principio, o sea, yo no tenía ganas de dejar de beber, simple y sencillamente. Entonces, en lugar de retirarme, ¿sí? Dice el primer paso, permanecí porque tenía que permanecer. Porque quién sabe, me gustó el ambiente, me gustó, pero poco a poco se iba infiltrando algo del programa. Yo escuchaba y se iba quedando ahí como que muy atorado, ¿no? Cuando ese momento de que yo decido dejar de hacerlo, ¿sí? Ya traía muchas cosas. Yo me acordaba que me habían dicho ustedes solo por hoy, estas 24 horas, el primer paso tienes que darlo firme, aceptación y derrota. Entonces ya se me había quedado, pero mientras no tenía las ganas, pues era muy difícil que le pusiera atención, Claro. o que quisiera hacer algo por realmente cambiarlo. Entonces creo que Claro. es algo muy importante. Sí, yo por eso cuando trabajo con las personas les digo, es vital mantenerte. Estás en un trabajo de quinto paso y si tú estás viviendo, debe existir un poquito de cordura y de respeto. Y debe existir, mira, yo he visto personas que se justifican de una manera muy cínica y muy... El hecho de decir, no, pues es que yo soy el conducto, ¿no? Y es algo muy cínico y el nivel de daños que se genera, pues olvídate, si la persona no tiene la conciencia de dejar de beber, No. menos va a tener la conciencia del tipo de daño que está haciendo, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, pues es que no pasa nada, o sea, el tema es espiritual, sí o sí. Sí, claro. Y las situaciones o sea, cuando una persona está bebiendo, se siente su esencia, su espíritu empieza a bajar, sus palabras tienen menos fuerza, o sea, es una Claro, realidad. no tienen peso. Y hasta los ves, ¿no? Van llegando y se Exacto. ven. No ocupan que te digan, ¿Cómo ¿sabes qué están? ando bebiendo? Exacto. Los ves Claro, no y ves hasta todo. te agachan la mirada, o sea, caminan diferente, el semblante es diferente. Y a veces uno no ocupa ni siquiera que te digan. Y eso es importante porque no tienes esa conciencia, no eres honesto realmente Exacto. contigo mismo de admitir, ¿sí? Que sigues haciéndolo. O ¿sí? pasa, ¿no? Pasa que a lo mejor ves sus acciones antes de que beban y tú les previenes, ¿no? Porque Les ya dices, sabes que va no para te, allá. no te No guíes te por vayas ahí, por ahí, como para que hágase va a irse a un beber. Claro. Y por eso al principio Deje su disturbio. es eso, o sea, al principio eres un alcohólico, eres drogadicto, abstente de las reuniones, abstente, por principio abstente. Y muchas veces el padrino le da la sugerencia al ahijado, no porque al padrino le dé envidia que el ahijado se vaya a la fiesta, no. Es porque ya el padrino sabe qué onda. Y Porque, le dice, porque mira, ya lo pasaste. sí. Y al final de cuentas es tu experiencia, ¿no? La que te dice, tú ya lo pasaste, regálaselo al otro, o a la otra persona, para que no le pase lo mismo. Y fíjate, o sea, no está mal. No está mal. En el capítulo 7 nos dice, los que estamos preparados, podemos hacer muchas cosas que se supone que no haríamos. O sea, y ahí dice claramente, cualquier método que esté basado en la superar al enfermo de la tentación está condenado al fracaso. Pero, más abajo nos dice, ¿cuáles son mis motivos? Asegúrate de pisar un terreno firme. Pero si yo voy iniciando, si yo no estoy convencido, Me voy a las tamboradas. me voy a las temporadas, me voy al Me voy a las antro, me voy a la bienvenidas, fiesta. Todavía me junto con mis amigos. No, ¿no? o sea, con los tóxicos. y es claro decir, ¿sabes qué? Espérate, hasta que pises un terreno firme y estés convencido, porque es un hecho. Y dice ahí, si vacilas,
mejor busca otro alcohol. Es lo que decíamos, ¿no? Del primer paso, la confianza. La confianza en uno mismo. Y lo acabas de mencionar, la importancia de acercarte con otro alcohólico, ¿sí? Porque, bueno, te puedes acercar también con algún profesional, pero el acercarte con un alcohólico que te entienda por lo que comentaba, ya le pasó. A lo mejor le cuentas tú algo y se va a reír y dice, ay, va a decir, este güey no es irrespetuoso. Ahí le dice el paso 2, lo más Claro. probable es que su padre se ríe de Se su ría casa de y su esto, casa. y el recién llegado le parece que él come y diga, no, aquí son bien. Pero Sí, fácil. es lo chido, ¿no? O sea, digo, yo cuando platicaba con ustedes en aquellos ayeres, ¿sí? Que decía Alex esta parte cuando yo me iba a las tamboraditas, no te vayas, mira, vas a beber, ay, amargado, no quiere divertirse, ¿no? Pero tenía mucha razón. Al tiempo lo comprendí, después de ser desafiante, de decir, si no me voy a tomar uno o dos, ¿sí? Y es lo importante de que en ese momento debo acercarme con un alcohólico, ¿sí? No un borracho, porque borrachos había muchos ahí en la tamborada, pero realmente un alcohólico, una persona que ya no estuviera bebiendo, que estuviera practicando el programa, a veces es difícil encontrarlo, sí los hay, pero es ahí la importancia de compartir las experiencias, ¿sí? Y más a tu edad. Claro, O sea, uno sí. joven, ¿sí? Acercarte a lo mejor con uno joven, porque el viejo a lo mejor, pues como vas empezando o algo, no sé, te va a decir, no, sí, vete para allá y mira, tú estás joven, aprovecha ya, no, porque hay de todo, o sea, de Claro, todo hay, claro. ¿sí? Pero el que te diga, ¿sabes qué? Mira, yo ya pasé por lo mismo, mejor no vayas, vete, vamos a tomar un café como lo hacíamos en aquel entonces, Claro. una buena plática de café, compartiendo, ¿sí? Las experiencias, lo que dice la literatura, para poco a poco ir aprendiendo por dónde sí y por dónde no caminarle, ¿no? Eso es lo maravilloso de este programa, como a través de pláticas de café, Sí, ¿sí? claro. Con otro miembro, con otro alcohólico, ¿sí? Puedes ir avanzando y puedes ir evitando el volver a beber, el volver a destapar la botella, que para mí el día de lo más importante es no volver a beber. Y pero luego fíjate que existe otra, o sea, la importancia de que uno reconozca su enfermedad, ¿no? Claro. De que esté completamente convencido de que existe una enfermedad que se llama alcoholismo, producto de males profundos. Entonces, sucede que el adicto que no está aún convencido desafía, ¿no? Es una actitud característica del adicto, el desafío, y se va a meter en situaciones que no le competen. Hoy en día, por ejemplo, me ha tocado ver pues personas que cambian ese tipo de roles, ¿no? O sea, todavía no aceptan en 100% su enfermedad y existe esa confianza, ¿no? Existe esa confianza y la realidad es que los resultados son, pues, Claro. son claros, ¿no? Sí, Entonces, sí, no hay- por eso yo les digo a la gente que trabaja conmigo, ¿sabes qué es importante? Y tengo muchas personas que llegan a preguntarme, a juiciarme, es que te fijas mucho en que deje de beber. Pues es lo básico. O sea, ¿cómo voy a empezar a enfocarme en otros temas si no ha dejado de beber? Aparte es claro, el primer paso te invita a eso, ¿no? ¿Cómo quieres dar otro paso si Ya, no has dado el ya primero? quieren hacer oración y meditación cuando no han Y dejado es de eso, beber. ¿a quién le interesa saber No acerca? manches. Y fíjate, y lo exacto, o sea, se hace de un modo diferente. El paso 2 lo dice, ni siquiera rezábamos como era de vida. Entonces, Aparte, seamos muy claros, ¿no? Un miembro de la comunidad, o sea, de un grupo que milita y que está en activo es un miembro peligroso, o sea, en la situación de contaminar, ¿no? Sobre todo, si no tiene la disposición, la voluntad y sobre todo las ganas de corregir y está contaminando el tema de la agrupación, híjole, es complicado, o sea, Fíjate, batallar. y ya para ir cerrando casi el tema del día de hoy, la importancia de dejar de beber o de que una persona que esté queriendo practicar un programa deje de beber es porque el primer paso a lo mejor no te va a llevar, no me gusta la frase, el primer paso no te va a llevar a donde quieres estar, Ujú. pero sí te va a sacar del lugar o de Exacto, la claro. situación en la que estás, ¿no? Sí, claro. Aparte es claro, el que no se apega a estos principios espirituales se enferma y muere. Es eso, ¿sí? exacto. Entonces, si no empiezas por apegarte al primer principio, ¿sí? Que es el aceptar que tienes la enfermedad del alcoholismo, que eres ingobernable, que ya estás rebasando, ¿sí? No puedes dar los siguientes pasos, por más que digas, no, es que ya hice mi cuarto paso, es que ya reparé daños, pues va a ser prácticamente imposible porque no has dado el primero, ¿no? Para mí, yo cuando me dijeron, el primer paso es el que tienes que dar con más firmeza, ¿sí? Y porque ese va a ser lo que te empiece a ayudar a edificar una vida Claro, útil y feliz. exacto. Entonces, yo me quedo con esa parte de lo importante que es dejar de beber para empezar a comprender el programa, para empezar a hacer cambios, para empezar a transformar mi vida y poco a poco ir caminando en este camino tan bonito que es de Alcohólicos Anónimos, donde he encontrado buenos amigos, donde he tenido experiencias maravillosas.
situaciones malas a lo mejor también, pero el día de hoy he aprendido a no refugiarme en el alcohol. No A tomar una cambiaría taza de uno. café, exactamente. No cambiaría, yo creo, el mejor día de mis borracheras por el peor día que he vivido. en mi Claro, vida, claro. porque todo ha sido Totalmente. consciente, eso es lo mejor. Entonces yo con eso quiero cerrar, compañeros. Sí, ¿Tú cómo? no, totalmente no, coincido contigo. Creo que el tema como tal de regreso a lo fundamental, también quiero como detonarlo en las personas que ya tenían tiempo caminando en la agrupación y cayeron en volver a beber. Obviamente no, pues hay que regresarnos a lo fundamental, a lo básico, al primer paso, ¿no? A volver a formarse, güey, a volver a analizar, a encontrar y a sobre todo pues a fondearle, ¿no? O sea, desde abajo con vergüenza, güey, el pinche saltador rapaz híjole, es complicado que te duermas en tu laurel y de pronto estés bebiendo, ¿no? Decían por ahí los padrinos, nazca quien nazca, muera quien se muera, usted no bebe y no se droga, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Siempre es el momento, dice una ley de la espiritualidad, ¿no? En el momento en el que decidas iniciar, es el momento exacto, es el momento correcto, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar con que, pues si por ahí hay alguna situación similar o parecida, pues regrésate a lo fundamental, ¿no? Apadrínate, tribunea, escucha, Que busquen lee. otro alcohólico, otro enfermo. Sí, Sí, que al te final compartas fue su lo que le ayudó a mí experiencia. y a vos, ¿no? El buscar otro alcohólico para Sí, claro. comentarle, para compartirle y a su vez que lo escuchara. Lo dice el enunciado, ¿no? Compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Entonces, pues yo también quisiera cerrar con eso, ¿no? Un tema demasiado interesante que se pudiera alargar muchísimo Sí, claro. más, porque hay muchos temas que Sí. tocar, espirituales, físicos, emocionales, pero creo que en el siguiente episodio podemos... Para que no se lo Para pierdan. que no se- Y fíjate que es ahí sencillo, ¿no? Como menciona. El principio básico es, necesitas a un alcohólico tanto como él te necesita a ti. Claro. Así fue el pensamiento que Bill tuvo cuando estaba en el Hotel McCloud. Dijo, necesito un alcohólico. Y está escrito y lo decretó ahí en el capítulo 7, ¿no? La experiencia se nos ha demostrado que no va a haber nada que asegure tanto la inmunidad, la vida, como el trabajo intensivo con el otro. Funciona cuando fallan otras cosas. ¿Cuáles? Cuando falla quizá hasta la oración. Cuando falla quizá hasta todo. Entonces, es cierto lo que dices, ¿no? Mi vida depende de la obediencia a principios espirituales. Y el más importante es el primero. Porque si yo no paso el primero, no podré comprender lo otro. Entonces, mucha gente dice, es que equivocadamente, ¿no? Porque no sé de dónde sacan esa frase que aquí lo prohibido es prohibir. La primera tradición me dice, ¿no? Ven una libertad que raya en el libertinaje. Y mi libertinaje sería cuando ando bebiendo, estoy dentro de un grupo y estoy generando un malestar dentro del bienestar común. Entonces, al final del día, mi vida depende de la obediencia a principios espirituales. Si me desvío demasiado, el castigo rápido y seguro enfermo y muero. Lo escrito ya está. No hay juicio, no hay duda. Las palabras están. La duda queda dentro de la mente del desorientado, como yo muchas veces lo soy. Como yo no empecé a reconocer. Entonces, la importancia de mantenerte abstemio dentro de un grupo es para poder comprender el programa espiritual que se nos ha puesto así, En manos llenas. en manos No, llenas. y totalmente no, creo que es un programa amplio, totalmente con bases sólidas. ¿Cuántos años han pasado y sigue siendo firme, contundente? Que no se le mueve, no No se se le cambia. A lo modifica. mejor alguna palabra por ahí, pero pero no se le cambia. Siguen el siendo 12 sentido, el pasos, 12 contexto, claro. tradiciones, y hay sin infinidad de cosas, ¿no? La Coaching, medicina, etcétera. la psicología, Sí. todo ha ido cambiando y han salido cosas nuevas, pero el programa Y, sigue. y en los como reconocimientos lo que dejaron. tiene, ¿no? O sea, creo que no estamos hablando de algo inventado, de algo sacado de la manga, ¿no? Estamos hablando de un programa sólido que te da recuperación a millones, lo ha hecho, Sí, claro. a millones, nos ha salvado, güey, de esas pinches tinieblas, nos ha sacado. Entonces, yo creo que pues es un programa tan amplio y maravilloso, ¿no? Así Y no se va a poder comprender hasta que no se abstenga el adicto a la sustancia de entrada. Entonces, pues para nosotros es un tema que sí les queríamos compartir. Repito, no es la verdad. La verdad ya está escrita, la verdad ya está ahí en los textos, es únicamente la interpretación basada en nuestra experiencia y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, la intención únicamente es dar un poquito más de claridad si es que les es útil y al final es nuestro mismo punto de vista y no deseamos entrar en controversia. Vamos a tocar más temas más adelante, temas que sí generan un poco más de eco, de ruido, y los vamos a ir tratando bajo lo mismo el principio, ¿no? Recordando que el principio está y no, lo escrito ya no hay marcha atrás. Entonces,
pues de mi parte sería todo. Me da mucho gusto que estemos aquí dándonos la oportunidad de tomarnos un café a gusto, compartiendo esta parte y pues vamos a seguir trabajando en esto, muchachos. Vamos a seguir trabajando y darle acción para adelante, ¿no? Sí, claro, sobre todo pues, de su apoyo, ¿no? Síganos por ahí, compartan el podcast, de repente escúchenlo, reescúchenlo, ¿no? Si a lo mejor te tocó, te movió algo de lo que escuchaste, a lo mejor de uno de nosotros, pues te invitamos a que te revises y sobre todo que no te los pierdas las siguientes conversaciones que vamos a tener. Ya le dijo Alex, no, al final de cuentas es nuestro punto de vista nada más, ¿sí? Es como nosotros lo vemos, como nosotros lo interpretamos o cómo lo hemos ido aplicando, ¿sí? Y no queremos generar controversia, nuestra única intención es que algo de lo que podamos platicar el día de hoy, aparte de ser una reunión de amigos, ¿sí? Te pueda ayudar en algún momento de tu vida. Tal vez hoy estás pasando alguna situación, tienes alguna confusión con respecto a la bebida, si debo dejar de beber o no, ya es algo que tú analizarás. Y la invitación es a que empieces a practicar un programa. Si no lo estás practicando, que empieces a practicar un programa, ¿sí? Que te juntes, que busques una persona de tiempo, una persona, otro alcohólico, otro enfermo, para que te pueda dar guía, para que te vaya guiando en este camino. Y pues si por ahí tienes ganas de que hablemos de algún tema, obviamente vamos a tener invitados, vamos a tener personas aquí que estén con nosotros compartiendo y dando su opinión también. Y para que nos vayan siguiendo, esto es sin fines de lucro, nada más es por el gusto de platicar y comentar, ¿sí? Y esperamos que les haya gustado, que les sirva y nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto, pues de parte de igual forma sería todo y las palabras son claras, ¿no? Como lo dijo, necesitas ser un alcohólico tanto como él te necesita. Entonces esa es la clave, ese es el método, la obediencia a principios espirituales. De igual forma nos vemos en la próxima misión y pues vamos a seguirle echando acción, compañeros. Sí, nos vemos, Cairo. Alex, nos vemos en el Un siguiente. gustazo. Ánimo, Un honor. para mí también siempre ha sido muy grato. Salud. Salud. Recuerden que somos regresando a lo fundamental.